Bueno, chicos, de verdad, un placer estar esta tarde con ustedes, un placer especialmente poder compartir la palabra de Dios con ustedes y créanme que los subo a este desafío que va a ser entender, comprender qué dice la palabra de Dios sobre esta pasaje tan hermoso, tan especial de la palabra como es Romanos 13. De hecho, Sabio me hizo, yo creo que la mejor introducción que puede haber tenido en el sentido de poder nombrar pues esa soberanía que reside en el Señor. Y bueno, quiero acercarlos a este contexto. Quiero acercarlo a un contexto especial que determinará el rumbo, el camino que hoy nosotros vamos a ir andando a razón de Romanos 13. Primero, fíjense algo. Fíjense que Murino les estuvo hablando especialmente en el Romanos 12, cuando dice que no se conformen a este mundo, que nosotros no somos personas que estamos acá para ser conformados, para que este sistema como tal nos impregne de lo que es y andemos según lo que a él les parezca. Pero el último mensaje que les entregaba Jonathan hacía énfasis en algo precioso, especial, y de hecho esa palabra la tengo que leer porque dice específicamente el versículo 21, no sean vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Esa expresión, vencer con el bien el mal, es polémico lo que vamos a tratar. Y es polémico no solamente en esta época, fue polémico para Pablo, fue polémico para cada uno de nuestros hermanos en la fe en el primer siglo. Les quiero decir, cuando se escribió la carta a los romanos, se estima que fue aproximadamente en el año 57 de nuestra era cristiana, de nuestro primer siglo. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero ponerlos en el contexto de qué pasaba en Roma en esos años. Bueno, resulta que Pablo tiene un ministerio extendido específicamente en 3 emperadores romanos. 3 emperadores romanos conocidos. Uno de ellos, Calígula, el otro, Claudio, y el siguiente, creo que el más nefasto para la cristiandad, que daba sus primeros pasos, Nerón. Calígula es descrito entre las cosas dantescas que hizo por tratar de colocar una estatua de él en el templo de Jerusalén. Claudio se describe que se ha encontrado documentación que hizo una pequeña persecución a esa tribu, a esa secta judía que según sacaba cadáveres de las tumbas, las cuales se perdían y después decían que esos hombres andaban por ahí caminando. Entonces eso no era bien visto por el Imperio Romano en ese entonces. Y otro personaje que para mí que parecería que fuera la guinda de la torta, fue Nerón. ¿Por qué? Porque Nerón hubo un momento en la historia de Roma que él consideró que había que hacer una reforma, que esta ciudad Roma muy espléndida, muy hermosa, habían terrenos, habían secciones que deberían ser dadas o ganadas para que el imperio construyera monumentos como tal, como así ellos querían. ¿Y qué hizo? Generó lo que fue el gran incendio de Roma. Y eso ocurre en el año 64, pero les quiero comentar que de ahí comenzó la ardua persecución a nuestros hermanos cristianos. Y la imagen que nos acompaña, esto que es más que todo una retórica cuando hablamos de los cristianos versus el Estado constituido, es solamente eso, una imagen retórica, al reconocer de que en ese monumental construcción para esa época, que era parte del imperio, murieron hermanos de nosotros, hermanos de fiera, aserrados o producto del embestimiento de hombres de guerra, gladiadores que hicieron contra ellos. Bueno, mis hermanos, pero ¿qué nos dice Pablo? Yo quiero que vayamos a la palabra, porque ir a la palabra nos muestra el sendero que el Señor quiere para cada uno de nosotros y que podamos en medio de los tiempos, porque también nosotros hemos vivido un tiempo, y yo hablo de Latinoamérica porque es precioso que aquí estemos juntos, casi se puede decir que desde el sur del río Bravo hasta
el final de la Patagonia, estamos un trocito de Latinoamérica aquí. Y Eduardo Galeano, un escritor que no es de mi gusto, pero tiene un libro que nombra así las venas abiertas de Latinoamérica, expresando claramente que Latinoamérica ha pasado por distintos gobiernos, los cuales no han sido consecuentes con el mandato que el Señor les ha dejado. Bueno, pero no sea yo, este hombre dándole aquí retórica que ustedes conocen, el que les diga que nos hable la palabra de ello. Y dice así, comenzando el primer versículo: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, temed, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Escuchen eso, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria damos a la palabra de nuestro Señor. Amados, estos 7 versículos lo hemos dividido en 3 bloques. En 3 bloques que en cada uno tendremos una pregunta. Una pregunta a veces sonará retórica, como que la respuesta es muy obvia, pero también nos ayudará a entender el pasaje. Gracias, hermano. Te voy a pedir un favorcito. Abraham, sácame los lentes, que he sido un atrevido. He sido un atrevido estar delante de ustedes aquí leyendo así de esa manera. No soy ningún muchacho. La juventud está delante de mí, así que... Bueno, amados queridos del Señor, mire, el primer punto que tengo es un punto que desde Xavi cuando se paró acá y comenzó toda la parte de oración, nos quiso dejarla claro. Que el mandato que se entrega a las autoridades civiles es un mandato dado por Dios. Y hay una palabra que viene a iniciar esto, y lo leo. El versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esta palabra, someterse, para nosotros en el castellano, no sé su equivalente en portugués, pero es implícito a que hay una sujeción, que ocurre que alguien, producto de la fuerza, hace un efecto en determinada persona o en determinado grupo de personas. Entonces, por ende, hablar de someterse es hablar de una mala palabra. Una mala palabra en todo ámbito de como civilización, como grupo social somos. Pero, ¿qué nos dice Reina Valera 1960? Es precioso porque el verbo que utiliza la Reina Valera y específicamente someterse es indicativo, y hagamos uso de esa preciosura que es nuestra lengua, que es en el caso del castellano, y este indicativo indica que es una obediencia y determinación propia del individuo, motivado por una causa mayor. Y esa causa mayor ya con anterioridad se nos ha dicho cuál es esa. Esa causa mayor es la persona en que hemos creído. Y esa causa mayor, en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, del 13 al 14, se le da ese nombre. Y bueno, permítanme, que eso lo tengo por acá para leerles, y dice, vean esto, y así dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y el 17 cierra diciendo, les digo, honra a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Entonces vean que ya aquí esa persona por la cual hay que someterse, eso que nos lleva a ese grado de obediencia, es una obediencia producto de nuestra fe. Producto de nuestra fe, ¿por qué? Porque nosotros vivimos esa fe. El hecho de vivir la fe le permite a cada uno de ustedes poder apoderarse de esta palabra y hacerla propia. Hacerla decir, yo voy a actuar porque dentro de mi interior, dentro de yo que soy un nacido de nuevo, entonces el Señor ha hecho la obra, ha hecho ese cambio transformador perfecto que me permite ser obediente. Sepan que el comienzo y el final de la palabra de Dios implica obediencia. ¿Por qué se pierde Adán y Eva pierden su estancia en el Edén? Por falta de obediencia. ¿Por qué ocurren cada cantidad de cosas en medio de los dictámenes de que el Señor da? Por falta de obediencia. ¿Por qué a veces, cuando están establecidos los límites, acordes que ya el Señor ha dado, andamos en nuestro quehacer, en nuestras necesidades? Porque no somos obedientes a algo que ya está establecido, que de paso es una valla, es un límite para nuestra propia protección. Bueno, continuamos, mis queridos hermanos. Es de verdad interesante, precioso hablar de la palabra y en esto mismo veamos y acerquémonos al contexto de Roma, pues. Acerquémonos a lo que vivían nuestros hermanos en ese momento y veamos que esta palabra que se está escribiendo en el año 57 ya estaban ellos sufriendo. Tendrían los embates propios de un imperio y esos embates propios del imperio llevaban pues a un cierto sufrimiento de los grupos de creyentes que en ese entorno habitaban. Pero en medio de eso estaba el firme deseo de estos primeros hermanos, de estos fieles creyentes, de asumir el compromiso, de sujetarse, de la sujeción a las autoridades que Dios mismo los había establecido. Pero esto no es algo nuevo. Esto lo refleja Pablo en estos versículos, pero les quiero decir algo. Si van a Daniel, al libro de Daniel, pueden encontrar esta frase tremenda que dice en Daniel 2, dice, es Dios quien quita reyes y pone reyes. Bueno, y si en algún momento sienten que no, hermano, todavía algo de duda me queda con lo que estás diciendo, te puedo decir algo. Hay alguien que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y estando delante de Poncio Pilato, le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado desde arriba. Yo creo que ahí queda zanjada cualquier duda de quién tiene la soberanía. Queda zanjada cualquier pensamiento que nos pueda llevar diciendo, hey, tal gobernante, tal persona, no puede ser que haya sido puesta por Dios. Y lo que vemos más adelante es llevarnos a esta palabra a preguntarnos, a indagarnos, a la siguiente pregunta. Pues les digo, siempre vamos a tener una pregunta general. Y entonces, ¿Dios tiene alguna influencia sobre las autoridades civiles? Entonces yo creo que ya esa duda, si había alguna duda en ello, por eso les digo, después vamos a tener un punto muy interesante siguiente, que vamos a poder seguramente ahondar en algo que seguramente puede estar en sus corazones y en sus mentes rondando. Entonces pues podemos decir con plena conocimiento, con plena confianza, con el soporte que nos da la palabra de Dios, que toda la soberanía está sobre Dios. Que esa soberanía de Dios no solamente está en mi vida, que no solamente vino a salvarme, sino que esa soberanía es una muestra de algo precioso que tiene el Señor. ¿Qué tiene el Señor? El Señor ha dejado en los hombres, que somos hechos a su imagen y semejanza, y son todos los hombres, ¿oyeron? Somos todos, somos los que conocen a Dios y los que no. Acuérdense que hay un precioso pasaje de la palabra que dice que ¿para quién sale el sol todos los días? Para buenos y malos, para todos, para justos y para injustos. Entonces, todos que tenemos esa posibilidad, todos los que somos hechos de semejanza, imagen de Dios, y que también tienen esto, bueno, el Señor ha confiado, ha delegado en ellos algo que para mí es precioso. Está delegando el servicio, y está delegando una virtud del Señor
a los hombres para que sirvan a otros. Es un aspecto interesante esto que conocemos como la política. Bueno, pero qué parte de nosotros es tener el compromiso de, sabiendo eso, poder valorar pues que el Señor está obrando, que el Señor tiene el control. Es como decía mi hermano hace un instante, ni un segundo, ni un instante ha perdido el control de lo que está pasando. Avancemos porque es interesante, y esto lo encontraremos ya en los versículos 3 y 4, hablar del orden de Dios para las autoridades. Y mira, y voy a hacer algo, ya te voy a adelantar cuáles son 3 aspectos que encuentro en este pasaje que me revelan, que me dicen que quiere Dios para los hombres que ha delegado autoridad. Tiene 3 puntos, 3 finalidades, y vamos a juntarlo en eso. Una de ellas, los mismos sean agentes de mantener el orden. Otra, que promuevan el bien en los hombres. Y un último punto es combatir los frutos del pecado en la sociedad. Bueno, en primera instancia, estos agentes de orden y justicia que los encontró, porque los magistrados, y leo así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, estos agentes de orden y justicia infunden temor a los hombres que hacen el mal. Esto también habla de una coherencia entre la investidura que tiene esta persona, la acción que debe llevar adelante, y cómo se imparte la justicia, la cual tiene como punta de lanza al frente del mal. Hay una acción en pro de restituir al agraviado. Entonces, estos hombres tienen en sí de que si hay algo que ha generado, si hay un agente que ha desvirtuado, ellos deberían ser garantes de la restitución de eso. Y bueno, cuando nos acercamos al otro punto, que sería haz lo bueno y tendrás alabanza, esto específicamente en el tiempo de Pablo hablaba más que todo de que los cristianos fuésemos una comunidad, que fuésemos reconocidos por el entorno donde estábamos como personas que cumplíamos y que hacíamos el bien. Y eso no ha dejado de ser, De hecho, es tremendo, y lo digo en India, de comunidades cristianas que cuando hubo entre el 1900 y 1940, en el periodo de la guerra, estas fueron muy afectadas por enfermedades. Y los únicos, y estas enfermedades eran las mismas enfermedades esas que los cuales no habían antibióticos para ellos. Ahorita no les puedo precisar específicamente cuál es parecido a la lepra, lo que esta gente estuvo, pero sepan que solamente eran estas comunidades las que llevaban adelante la limpieza de estas personas. De hecho, la voy a nombrar, pero entiéndase que son personas que están del mismo ámbito cristiano, de obrar. Es capaz que no comulguemos con algunas cosas, pero les comento, el grupo de la Madre Teresa de Calcuta, esta gente es reconocida mundialmente porque cuando hubo periodos de segregación que existen en las tribus en India y todo esto, ellos iban y llevaban no solamente alimentos, sino llevaban y curaban a los enfermos, y también tenían una labor de sanidad a toda esa gente que tiene esa cantidad de virus producto de la poca asepsia que hay en los hospitales y en las calles, y bueno, ellos llevaban eso adelante. Entonces, esa actividad piadosa de los cristianos que han demostrado por esos grupos y por otros, entonces dan esa muestra de que somos entes beneficiosos para la comunidad. Pero en medio de eso, que somos reconocidos, no solamente lo dejo ahí, se los traigo más cerca. No sé si se acuerdan, pero hace un par de años vino acá una misionera, María, la conocíamos todos. Los hermanos por acá asisten y me dan así. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella porque le preguntaba, ¿tú estás en Marruecos?
estás en un sitio donde no puedes predicar abiertamente la palabra de Dios. No, ellos son de una corte musulmán y no, el Estado como tal, y entonces ellos no pueden, pero en el ingenio, en esto de como esta mujer que se encontraba en la frontera de China y Corea, en medio del hacer, ellos acercaban, ayudaban. Una de las cosas que me dijo, hay muchas comunidades que no tienen agua potable. Nosotros les facilitamos tanques, nosotros les facilitamos acueductos, nosotros ayudamos que esas comunidades tengan. Y ellos nos preguntan a veces, ¿por qué hacemos eso? Y es tremendo, esa pregunta, ¿por qué hacemos eso? Da la entrada, porque a decir, ¿qué son ellos? Somos cristianos, están acercando, tienen algo que los hace diferentes. Y entonces eso es como esas ascuas de fuego que dice también la palabra que ponemos sobre los que no nos conocen. Bueno, eso, es por eso que hacen esto. Es muy precioso esto. Entonces, veamos, también, pero hablando específicamente de este es el reconocimiento que le estoy diciendo yo, el ámbito de la comunidad, pero la autoridad como tal debe brindar también ese reconocimiento que de paso se ha perdido, pero era reconocimiento en la escuela, algo que comenzó a ser de unos años para acá, una mala palabra que es la meritocracia. Esos árboles, carteleras que habían en los colegios donde decían, mira, el primer puesto en cuarto grado, en quinto grado, en los primeros años, incentivando a que los chicos fueran mejor. Eso que incentivaba el bienestar ha venido de menos, pero es parte de lo que en un momento era una política establecida, pues que apuntaba hacia eso, apuntaba a promover el bien. Bueno, en el aspecto de promover el bien, el Señor lo ha constituido como un servidor y para obrar a favor de las personas, como ya les había dicho. Y bueno, y enfatizo esta parte de hacer el bien. Es cierto, ese es bien que se hace directamente, es el más conocido de todos. Pero tremendo es, y por eso pensamos que esta persona es un servidor de Dios. Pero viene la pregunta polémica. ¿Qué pasa o qué podemos pensar cuando tal o cual político que no refleja ese bien que nosotros deseamos, que no acompaña con sus acciones, eso se le puede de verdad considerar servidor de Dios a esta persona? Y de verdad es parte de lo que en nuestros corazones se debate. Debatimos dentro si ciertamente tal o cual es puesto, el Señor ha delegado en él esa autoridad. Pero, hermano, quiero decirte que el Señor es soberano. Y en medio de esa soberanía, en su palabra mismo, nos encontramos en Jeremías 43:10, una palabra que nos puede despejar cualquier duda. Porque este personaje al cual vamos a hablar tiene unas características muy particulares. Bueno, y procedo a leer. Mejor dicho, les hago la historia para ponerlos en contexto. Resulta que tanto Judá como Israel, los dos reinos que existían en ese momento, habían sido invadidos por Nabucodonosor. Y había un remanente del pueblo de Judá que se había ido a Egipto. Se fueron a Egipto, pero antes, cuando le consultaron a Jeremías, Jeremías le dijo, no, quedémonos acá, el Señor me ha dicho que nos quedemos. Pero estos príncipes dijeron, no, esto no debe ser así, tú de verdad estás a favores de Nabucodonosor. Bueno, pero el Señor, previamente dice así, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escogido y extenderé su pabellón sobre ellas. Resulta que Jeremías había construido algo que el Señor había mandado hacer con piedras y barro, y bueno, él hacía que ese tótem que estaba ahí, esa marca que el Señor está estableciendo ahí, estaba dictaminando que este hombre con fuerza, que de hecho se dice que se llevaban a la gente con anzuelos sobre las narices y todas las cosas que describen Antejas que se hizo sobre el pueblo de Israel, pero el Señor lo describe, lo nombra acá como su siervo. Y les digo, es polémico. ¿Saben qué? A veces
a veces solamente vemos un árbol, nunca veremos el bosque completo. Y les digo lo siguiente, lo digo por acciones de países a los cuales venimos que pasan situaciones y las cuales nos preguntamos, y es de verdad que nada lo acompaña, que ni su moralidad, ni sus acciones, nada pinta, que juega en el ámbito del Señor. Pero entonces nos damos por enterados que, señores, ¿cuál es el mayor capital que tenemos los cristianos? Háganse esa primera pregunta, porque haciéndose esa primera pregunta van a entender lo que les voy a responder adelante. Nuestro mayor capital es haber conocido a Jesucristo, haber alcanzado la salvación. Créanme, tener eso, tener la salvación y después movernos por medio de su gracia en obediencia es lo fundamental. Después abrigo y techo y lo demás. El mismo Señor en Mateo establece que por qué no nos los ha de dar. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Esto lo digo porque hay gobiernos que son muy malos, pero saben que hay algo que ha surgido en esos países. Y lo digo a razón del mío, porque el mismo pastor Tomás Mackey aquí lo dijo. Estando en la convención en Venezuela, dijo que de las iglesias bautistas habían crecido 29 iglesias bautistas allá. No lo hicieron en buenos tiempos, en tiempos que el petróleo hacía que ese país tuviera una de las gasolinas más baratas del mundo. No lo hicieron en buenos tiempos donde la gente podía tener dinero y viajar. Muchos vinieron acá a Argentina a un relativamente coste barato en ese tiempo. No lo hizo en los tiempos donde había bonanzas, o como dirían, tiempo de las vacas gordas. Lo está haciendo en este tiempo. Les digo, yo solamente estoy viendo un árbol, no estoy viendo el bosque completo, no le estoy aventurando qué cosa está haciendo el Señor, porque sus caminos son más arduos que mis caminos. Yo soy un ser temporal en esta vida y no les podré decir todo eso, pero ¿qué les quiero hacer mención? Que en medio de esas situaciones el Señor actúa. ¿Y qué es lo primordial? ¿Qué es lo primordial? Nuestra salvación. Es decir, ¿somos qué? Somos solamente peregrinos. Una frase que hablábamos y que está en la palabra de Dios que dice que somos ¿qué? Somos neblina, que está por un poco de tiempo, por otro tiempo no está. ¿Y qué si esta neblina tiene la dicha de estar sentado a la diestra de Dios? ¿Qué? Me enteré. Solo quisiera eso. Si solo quisiera que también ustedes quisieran eso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Es apasionante, créanme, esta parte de la lectura. El versículo 4 también nos muestra nos habla de los participantes del mal. Vamos a leernos, vamos a acercarnos a la palabra de Dios en ese versículo. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y entonces vemos que estos hombres, específicamente aquellos que pueden surgir, que en algún momento pueden tener ese deseo de rebeldía, de ir en contra de la autoridad y del orden establecido, que piensan que ellos en sus acciones y en sus deseos que quieren cumplir pueden alterar el orden constituido, bueno, sepan que el Señor ha delegado en estas autoridades. Lo hacía en Roma en ese tiempo y lo hace también ahora, para que ellos, a través por sus medios de fuerza, en este símbolo que era la espada en ese momento, puedan combatir los frutos del pecado con las debidas sanciones. ¿Saben cuáles eran las debidas sanciones en ese tiempo? Eran tales las sanciones que todas de una u otra manera ibas a la cárcel y tenías un solo destino: salir de ahí o morir. Era casi literal eso. ¿Se acuerdan de José, el panadero y el otro? ¿Qué? Uno, y el copero sale y va hacia el rey, pero el otro, ¿hacia dónde va? Y créanme que esto ha sido por casi toda la historia, que ahora es que hay esto de derechos humanos, hay esto de esa visión de esa búsqueda del hombre de la reforma, pero la visión por años siempre fue que había que extirpar el mal que estaba en la sociedad. Y esa misma visión por muchos años se estuvo aplicando en cada uno de los estados. Bueno, esto
este ámbito, los estados más modernos lo han cambiado, está más normado, se han creado más derechos, pero igual estos estados-nación que tienen ahora tienen el uso legítimo de las armas, en ellos reside ese poder. Bueno, quiero hablarle, y a razón de lo que les había comentado de estos hombres así, quiero dejarles lo siguiente, y es una idea para que ustedes la vayan pensando, la vayan analizando, que el Señor se sirve de estos hombres conforme a sus planes eternos. Nosotros no tenemos una visión de águila para ver lo que se va a dar, pero sepan que ocurre mucho con estos hombres. Y hay algo tremendo también que les quiero decir, porque a veces siempre nos quedará el resquemor de la justicia de Dios. Y no es el tema hablar de la justicia de Dios. Dios tiene sus parámetros mucho más firmes que cualquier idea que yo pueda plantear acá. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Nuestro Salvador en la parábola del siervo infiel en Lucas 12 dice: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Te la voy a poner fácil. Te la voy a resumir en una frase muy pequeña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que sepan. Y si se les parece que lo han oído en alguna parte, después me cuentan. Bueno, amados del Señor, vamos con el tercer punto. Mire, este tercer punto, y se los confieso a mí, este fue uno que, hablando con mis queridos hermanos, decían, no, es que lo tienes de lo más desarrollado. Bueno, pero lo tengo de lo más desarrollado porque este fue el punto que más me pegó a mí. Y no sé si les pasará lo mismo, pero es mi actitud como hijo de Dios ante las autoridades. Está entre el versículo 5 y 7. Y lo leo, es importante recargarnos, irnos a la palabra, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Y bueno, es tremendo porque en este primer versículo 5 nos dice, hey, por razón de castigo es que te vas a mover, porque sabemos todo que una rebelión también supone un castigo, que una desobediencia también te trae una consecuencia. Y el punto es que lo tengamos que asumir, pero el Señor en su benevolencia, en su amor nos llama y nos dice, somos llamados a estar movidos en nuestra vida como ciudadanos de un país, no por el temor a la corrección, sino somos llamados a vivir en conciencia de que somos hijos de un Dios santo, que hemos sido salvados y que Él es nuestra mayor autoridad. Y teniendo claro que esta es nuestra mayor autoridad, entonces podemos nosotros actuar en consecuencia. Entonces ese es un punto de por qué nos sujetamos, porque es mayor el que impulsa eso en nosotros. Y de una u otra manera, nuestra sujeción, usted sabe qué muestra. Cuando usted se sujeta, cuando usted comprende estas autoridades, usted está mostrando a otros su intimidad que tiene con Cristo. Mientras más pueda digerir las cosas que van a pasar, y de paso lo que viene más adelante que les voy a decir, entonces va a mostrar más que su dependencia está en el Señor. Bueno, en medio de este mundo caído, el Señor nos insta a ser consecuentes en andar por la senda de justicia que Él ha trazado. Pero como todo, les digo, tengo una pregunta siempre para cada uno de estos puntos. Y esta, que parece bien retórica, dice, ¿y qué estoy llamado como hijo de Dios a hacer por las autoridades civiles constituidas? Vean que ya les puse un piso, les puse un marco. Actúo no por razón al temor, actúo porque yo tengo una relación con el Salvador, con el Creador, y en Él reside mi confianza.
¿Pero qué me pide en este plano, en este accionar? Bueno, les digo, la misma palabra tiene la respuesta. En este ámbito, como ya he leído anteriormente, hay dos ámbitos que se nos pide. Se nos pide en la parte financiera y hay una parte que es una obligación actitudinal. Mire, con la financiera, todos vamos a pelear. De hecho, hay un dicho que dice que a todos les duele cuando le sacan el dinero del bolsillo. Bueno, uno piensa que, wow, esa es la primera que más me pega a mí. Y entonces esto, y Pablo es muy enfático cuando hace esa repetición, cuando dice, cuando habla del tributo y los impuestos. Hablamos de tributo y lo vamos a traer más que todo acá. Cuando se habla de tributo en este tiempo, en plano general, hablamos que se refiere a impuestos que son de carácter directo, como impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, impuesto a la propiedad. Me desahogaba yo comentando cómo ya ni veo mi recibo de sueldo porque ya vienen de una vez todas las erogaciones de los impuestos que aquí en Argentina están. Y las comparo con España y las comparo con Alemania, que dicen que son unas del 40 y 35%. Y bueno, y no digo más porque no sería justo para mí, pero por eso les digo que me pegó mucho esto. Entonces dije, ya no veo, Señor, vivo por tu gracia solamente vivo. Lo que caiga en cuenta, bueno, que me sirva para pagar techo, comida y todas las cosas a las cuales tengo que hacer frente en esta vida. La otra parte que habla de los impuestos se refiere más a la parte indirecta, como son esos aranceles, cuando vamos a sacar algún documento, cuando vamos a pagarlo, que no es algo que vamos a pagar diariamente. Bueno, el Señor nos está pidiendo esos dos aspectos. Créanme, hay estados como el de Argentina que se los hace muy fácil en la parte de impuestos, créanme, se los van a sacar de una vez. En los otros, bueno, medianamente. Y bueno, puede ser que vayamos adelante en ese aspecto y contribuyamos con ello al funcionamiento del gobierno. Es parte de eso, es parte de tener centrado, de que no es que esas ganancias como tal contribuyen a un bienestar colectivo. Y eso lo hemos oído en todas partes y bueno, como les digo, la sufrida Latinoamérica a veces no parece tan cercana a todo esto, pero no nos toca a nosotros. Entendí viendo esto que no nos toca a nosotros, pero si ya había dejado a disposición de las autoridades de esta nación que reclamaran su parte financiera, el Señor me tocó la puerta con esto que dice: vamos a hablar entonces de tu parte actitudinal. ¿Cómo te portas? ¿Cómo piensas de estos hombres? ¿Qué piensas acerca de estos hombres? Y bueno, hay dos aspectos tremendos aquí. Uno es el respeto. Y el respeto, de hecho, Jonathan lo hablaba cuando cerraba su capítulo anterior, yo me traje parte de ese concepto. Dice que implica el reconocimiento y valorar la autoridad y el rol de aquellos que están en posición de liderazgo. Y me hacía esa pregunta: ¿reconozco esa autoridad? No solamente reconozco la autoridad y el rol y la posición de liderazgo que tienen, sigo, obedezco a sus directrices. Entonces, trato, y este es un aspecto que dista más de un ejemplo que vamos a ver más adelante. Trato a todos con esa cortesía y dignidad, porque que ustedes, esta parte de cortesía y dignidad parece que es muy fácil cuando estás delante de ellos, pero el respeto, y hay un aspecto precioso que decía esto, que el respeto no depende de la perfección o la calidad moral del líder. Wow, entonces me decía, bueno, entonces decía, bueno, no, ¿saben qué? Es capaz que con algo puedo cumplir con la forma, con respetar, con llevar adelante ese aspecto, porque de hecho ni a diputados ni a tales personas me las voy a conseguir tan continuamente ni en el supermercado. Entonces yo creo que el Señor me va a permitir que pueda andar no ponerme en situaciones para que pueda romperse esto del respeto hacia ellos. Pero señores, cuando el Señor me pide más, y si me pide más a este servidor que está aquí, créanme que esa misma referencia lo hace a todos nosotros. Y ese aspecto lo conseguí cuando aquí se habla de honra.
Porque la honra va más allá del respeto. Involucra una actitud de alta estima y reconocimiento hacia aquellos que están en autoridad. Y esto es como un accionar que va más allá de que esa persona esté o no esté. Eso implica de que yo soy una persona que no debería, porque está hablando mal, maldiciendo de una u otra manera a ese que esté en autoridad. Y la palabra después puso más carga sobre mí porque conocí un hombre que había una autoridad que de verdad no lo quería bien y él supo respetarla, él supo honrarla. Y cuando, que de paso ya les voy a nombrar el caso, es el caso de David, Abisaías, la lanza y Saúl. Lo puse así, lo titulé y parecen 4 elementos distantes, pero les cuento. Abisaías, era uno de los guerreros de David y en una persecución que se dio hacia David, que huían sus hombres, y Saúl fue en busca de David y sus hombres, llegaron a un descampado y quedaron ahí durmiendo. Los de David que estaban cerca, David, conociendo que estaban el ejército de Saúl en esa zona, esperaron que llegara la noche y se aventuraron, Abisaías y David, hasta el lugar mismo, hasta la tienda a donde estaba Saúl durmiendo. Habían 2 cosas, estaba clavada la lanza de Saúl y estaba la vasija de agua también del rey ahí. Abisaías le dijo, pensando que con ello honraba a David y de una otra manera también lo sacaba de un sufrimiento, porque Saúl no quería bien para nada a David. De hecho, anteriormente, hace mucho tiempo, ya le había lanzado una lanza y por ende sabíamos que lo buscaba era para matarlo. Bueno, Abisaías le dijo, si tú quieres, yo con su lanza de un solo golpe puedo acabar este problema. Pero ¿saben qué dijo David? Teniendo esa oportunidad que parecía para alivianar un problema, dijo, ¿quién puede? ¿Quién osará a tocar el elegido de Jehová? Yo no. Lo único que hicieron fue que se llevaron la vasija del agua y después se lo hicieron saber a Saúl, estando ya a una cierta distancia. Pero ¿saben qué? Eso yo noto respeto y estaba de frente a él. Pero quieren saber qué es honrarlo. ¿Qué es honrarlo? Bueno, esto va mucho más allá. Y esto lo van a encontrar en 2 de Samuel, y es tremendo porque es cuando se produce aquello de que Saúl pelea contra los filisteos, y ¿qué ocurre con los filisteos? Los filisteos barren a Israel en ese momento. Y mismo Saúl quiere morir antes de entregarse a manos de estos hombres. Bueno, en este ámbito termina muriendo Saúl ahí en ese campo de batalla. No solamente muere él, sino también muere Jonatán. Se los quiero ir acortando en este punto, de decirle que viene del campamento un joven y revela la historia, y aparte dice orgullosamente que él ayudó, que él fue el que mató a Saúl. Y David, viéndolo, rasgando su vestidura, llega y dice, ¿cómo osaste poner tu mano sobre el ungido de Jehová? Hermanos, no me queda más que me erizaba la piel, porque ya Saúl no estaba. Ya pudiera también David decir, bueno, se acabó este perseguidor, este enemigo que tenía. No, él tenía alta estima, alta valoración por este hombre, por el simple y llano hecho que el Jehová, Dios poderoso, lo había elegido y lo había puesto rey sobre Israel. Entonces tenía respeto sobre la autoridad, y un respeto que iba más allá de su comportamiento moral, más allá de la perfección que tuviera Saúl. Y eso me llama a mi reflexión. Cuando veo hombres, hombres que no tienen ninguna perfección moral, que osadamente y tosudamente podemos decir que los cristianos tenemos unos ámbitos y unos parámetros, cuestiones de que jactarnos. Bueno, te digo algo, es decir,
el Señor nos demanda como cristianos que vayamos mucho más allá, que la honremos porque esa persona, ese semejante tuyo, ese que también es hecho semejanza de Dios, Él lo ha puesto en autoridad. Y bueno, al cumplir, y ya para culminar este punto, al cumplir con esto, el Señor lo que está diciendo es que somos llamados a mostrar ese corazón transformado que lo ha realizado por medio del Evangelio. Y somos hombres y mujeres llamados ¿a qué? A edificar, no destruir. Hay cosas que el Señor se encargará y por eso me retraigo otra vez y voy y leo lo siguiente y me acerco porque habrá injusticia, pero no es en mano ni tuya ni mía la que corresponde eso. Y me voy al pasaje que mi hermano Jonah también estuvo anteriormente hablando para ustedes. Y lo encontramos en Romanos 2:19. ¿No os veíais vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero sobre todo también les digo, hermanos, y esto sí, se los digo ya del 21, no se han vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Concluyendo, vemos a un Dios que es soberano, que coloca autoridades y algún día por ellas le exigirá cuentas. Vemos a esas autoridades, tienen 3 aspectos por los que tienen que llevar adelante. Un aspecto es la contención del mal. Otra, promover lo bueno. Otra, la erradicación del mal. Y bueno, y para nosotros nos quedan estos ámbitos. Uno, como ya lo he dicho, de la parte financiera que podemos hacer, que tiene con la parte de tributos e impuestos, pero hay una que es trascendente también para nosotros y es la que se refiere a los aspectos morales, esa parte de la honra y el respeto, que nosotros seamos garantes. Hermano, oro porque todos nosotros podamos de una u otra manera ser garantes de esta palabra, que pueda ser de transformación tanto como fue para mí. Créanme, la primera persona que aquí ha sido confrontada en su corazón por lo que algún pensamiento ha tenido, este servidor que se encuentra delante de ustedes. Y yo sé que en su cotidianidad, en su visión ahorita, puede ser que estés estudiando, puede ser que estés trabajando, pero si algún momento el Señor te llama a la política, si el Señor te abre la puerta, no necesita ser un politólogo para entrar en esto. Conozco gente desde ingenieros, licenciados, distintas personas en ámbito que han podido llegar a esto. Acuérdate que eres un servidor, que el Señor te está abriendo la posibilidad para el servicio, para que por medio del servicio afectes a más personas y seas de bendición en todo momento. Bueno, el Señor me los bendiga. Gracias, hermano.